Bienvenidos a mantenimiento de máquinas eléctricas. O hablábamos de voltaje. En este caso tengo aquí la definición. Nos dice que voltaje es la diferencia de potencial entre dos puntos. Dijimos también que la palabra diferencia es igual a la operación matemática de la resta. Por ende, el voltaje es igual a la resta de potencial eléctrico, entre dos puntos. ¿Por qué entre dos puntos? Porque sabemos que es una resta y para restar necesito dos términos. No puedo restar un solo término, por ende no puedo medir voltaje en un solo punto. Y tampoco puedo medir voltaje en tres o más puntos, únicamente dos puntos. Eso es lo que nos decía la definición de lo que es voltaje. Luego, la palabra clave, potencial eléctrico, que está aquí en medio, aquí la palabra completa sería potencial eléctrico, nos decía que esto tenía que ver con las cargas eléctricas. También vimos en el simulador que una carga, por el simple hecho de existir, ya posee campo eléctrico. Y aquí importante, una carga eléctrica posee campo eléctrico. Obviamente, cuando la carga está en reposo, carga en reposo. ¿Qué significa eso? Que no se mueve. ¿Y por qué le digo esto que no se mueve? Porque pronto vamos a hablar ya de inducción y ahí vamos a ver qué sucede cuando una carga está en movimiento. Repito, carga en reposo tiene campo eléctrico. Las cargas en movimiento tienen otra propiedad que la vamos a ver en próximas sesiones. Pero ahora, en este momento, potencial eléctrico, carga en reposo, tiene campo eléctrico. ¿Y qué nos decía que era el potencial eléctrico? El potencial eléctrico es un número asociado a un punto en el espacio. Yo puedo medir el potencial de esta carga en este punto. Quiere decir que aquí hay una distancia, R, el radio. ¿Por qué radio? Porque resulta que el potencial va a ser el mismo en toda esta circunferencia. Si yo lo mido en este punto, es lo mismo como que lo mide en este punto de acá, porque es el mismo radio. Ahora, yo puedo medir potencial eléctrico en este punto, en este punto, en este punto, y me puedo ir alejando o acercando a la carga. ¿Qué quiere decir eso? Que el potencial eléctrico, como decía, es un valor asociado a un punto en el espacio. ¿Y cuántos potenciales yo puedo medir en una carga? Infinitos potenciales, porque yo puedo medir en infinitas distancias. ¿Cuál era la fórmula que nos ayudaba a trabajar o a calcular lo que es el potencial eléctrico? Nos decía que era igual a una constante eléctrica K multiplicada por la carga Q, en este caso es un nanocoulombio, dividido para el radio o la distancia. Esa era la fórmula que nos daba el problema. Luego, K, ¿a qué era igual? Era igual a 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombio cuadrado. Repito, esa era la fórmula que nos decía o nos daba para poder trabajar los problemas de cargas eléctricas. En este caso, tenemos aquí la fórmula y a cuánto equivale la constante eléctrica K. Pero también aquí podemos trabajar los siguientes ejercicios. Observe. Aquí solo es una carga y un punto. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si yo coloco una carga positiva y una carga positiva enfrente? ¿Qué sucede cuando tenemos dos cargas de igual signo? En este caso, cargas iguales se repelen. Y si yo le cambio el signo a una de esas cargas, ¿qué va a suceder? Las cargas ahora, como son distintas, se atraen. Esto usted ya lo conoce, pero usted lo conoce más con lo que son los polos de un imán.
polos iguales se repelen, polos distintos se atraen. Es muy parecido, pero ojo, acá estamos hablando de campo eléctrico. Entonces, aquí surge una nueva pregunta. Si las cargas iguales se repelen y las cargas distintas se atraen, ¿con qué fuerza se repelen o se atraen estas cargas? En este caso aparece una nueva fórmula que nos dice que la fuerza es igual a la constante eléctrica K multiplicada por el producto de las cargas, en este caso carga 1 por carga 2, dividido para la distancia al cuadrado. Entonces ahí tenemos una nueva fórmula que nos ayuda o nos sirve para calcular la fuerza de atracción o de repulsión de las cargas. Y en este caso voy a plantear un ejemplo para poder usar ese tipo de fórmula. Vamos a ver, voy a usar el ejemplo de arriba. Voy a decir que, por ejemplo, esta carga tiene un valor de 2 nanocoulombios y la de la derecha tiene un valor de 3 nanocoulombios y están separadas una distancia, digamos, de 4 milímetros. La pregunta sería, ¿cuánto vale la fuerza con la que se repelen estas cargas? En este caso voy a utilizar la fórmula de la derecha. Ya tengo los valores de las cargas, pero necesito saber a cuánto equivale en coulombios. En este caso, la carga 1 es igual a 2 por 10 a la menos 9 coulombios. Lo estoy transformando. Y la carga 2 equivale a 3 por 10 a la menos 9. Recuerde que nano es 10 a la menos 9, porque tenemos micro, que es 10 a la menos 6, y mili, que es 10 a la menos 3. Tenemos ahí las cargas en coulombios. ¿Qué más me pide? La distancia, el radio, también tiene que estar en metros, en la unidad principal. Entonces, en este caso sería 4 por 10 a la menos 3 metros. 10 a la menos 3 porque voy de milímetros a metros. Y ahí ya tengo todos los valores que necesito para la fórmula. Y procedo a plantear. Me dice que la fuerza es igual a K, que vale 9 por 10 a la 9, multiplicado por 2 por 10 a la menos 9, por 3 por 10 a la menos 9, dividido para 4 por 10 a la menos 3. Ahí tenemos planteados todos los elementos, ojo, me olvidaba, elevado al cuadrado, radio al cuadrado. Tenemos planteados todos los elementos de la fórmula. Al ingresar todos esos datos en una calculadora, veamos qué nos arroja como resultado. 9 por 10 a la 9, por 2 por 10 a la menos 9, por 3 por 10 a la menos 9, todo eso dividido para 4 por 10 a la menos 3, eso elevado al cuadrado. Nos dice que nos da un valor de una fuerza de 3.37 por 10 a la menos 3. ¿Y qué unidades tenemos aquí? Veamos. Como tengo coulombio por coulombio, esto es igual a coulombio al cuadrado. Y lo simplifico con el coulombio al cuadrado de la constante. Y luego abajo tengo metros al cuadrado. Y también lo simplifico con los metros al cuadrado de la constante. ¿Y qué me queda como fuerza? Me queda newtons. Entonces aquí nos queda 3.37 por 10 a la menos 3 newtons, que es la unidad de fuerza. Y en este ejemplo ya sé con qué fuerza se repelen las cargas. 3,37 por 10 a la menos 3 newtons. Esa es la fuerza con la cual se repelen las cargas. Es la fórmula que acabo de presentar en este momento. Esto con lo que tiene que ver en potencial eléctrico, voltaje.
Ahora, paso con el ejercicio que dejamos planteado para casa, para que usted intente darle respuesta. ¿Cómo era ese ejercicio? Decíamos, una carga de 1 nanocoulombio, otra carga también de 1 nanocoulombio, todas positivas, y quería hallar cuánto es el potencial eléctrico en un punto P en el espacio. Las distancias entre las cargas de forma vertical era 1 metro y la distancia horizontal también 1 metro. Aquí la pregunta es, ¿cuánto es el potencial eléctrico en este punto en el espacio? Aquí dijimos que se puede resolver de la siguiente forma. Primero analizando por separado. Pongo una carga de 1 nanocoulombio separado del punto P. Como sé que tengo en la horizontal y en la vertical 1 metro, quiere decir que se forma un triángulo rectángulo. Tengo que hallar el primer potencial eléctrico. ¿Cuánto primero es la distancia de esta hipotenusa? Y aquí se va a generar un potencial eléctrico 1. Es el primero que voy a hallar. Primero, ¿cuánto vale esta hipotenusa? Como es un triángulo rectángulo, yo puedo usar Pitágoras y puedo decir que esto es igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Triángulo rectángulo, uso Pitágoras. ¿Cuánto vale en este caso esa hipotenusa? Esa hipotenusa tiene un valor de 1.41 metros. Esa es la distancia de la hipotenusa. Y si ya tengo la distancia y la carga, puedo hallar potencial eléctrico con la fórmula que vimos hace un momento, que me dice que es K por Q dividido por el radio. En este caso, 9 por 10 a la 9 multiplicado por 1 por 10 a la menos 9, porque es coulombio, lo transformo de nanocoulombio a coulombio, dividido para la distancia, 1,41. ¿Cuánto nos da esta primera parte? Veamos, 9 por 10 a la 9 sería 9 dividido para 1,41. Porque simplifico, observe, este 10 a la menos 9 con este 10 a la 9. Y me queda 9 por 1 dividido para 1,41. Esto me da un potencial eléctrico igual a 6,38. ¿Qué unidades? Voltios. Quiere decir que aquí tengo un potencial de 6,38 voltios. Hasta ahí es el primer análisis. Lo he hecho por separado. Ahora voy a hallar el siguiente potencial eléctrico analizando la carga 2, que es la que está abajo, también de 1 nanocoulombio, y el punto P. Están distanciadas 1 metro. Aquí, aplicando la misma fórmula, me va a dar un potencial eléctrico 2 con esta dirección. Aplico la misma fórmula, en este caso, K por Q sobre R, K 9 por 10 a la 9, que multiplica a 1 nanocoulombio, 1 por 10 a la menos 9, dividido para la distancia o el radio, que es 1 metro. En este caso, me simplifico 10 a la 9 por 10 a la menos 9 y me queda 9 por 1 dividido para 1. Este potencial eléctrico es igual a 9 voltios. Y ahí tengo los dos potenciales eléctricos. Y aquí la pregunta era, ¿cuál es el potencial eléctrico total? Porque lo que yo he hallado son dos potenciales eléctricos por separado, potencial 1 y potencial eléctrico 2. Lo que quiero saber es cuál es el potencial eléctrico total de este ejercicio. Aquí voy a trabajar de dos maneras. Voy a trabajarlo de forma directa con el uso de su calculadora y también lo voy a explicar de forma trigonométrica para que usted vea que se puede resolver este problema de varias maneras. Primero, de forma directa, el potencial eléctrico 2, que está acá, que tiene esta dirección,
equivale a decir que tengo 9 voltios con un ángulo de 0 grados. Voy a armar un fasor. Entonces, ¿por qué 0 grados? Porque si me doy cuenta, está sobre el eje X. No ha cambiado. Pero el segundo, que está aquí abajo, el segundo, ¿cuál ángulo tendría el segundo? En este caso, como es un triángulo rectángulo de 1 metro y tiene esta dirección, el ángulo que se forma aquí a la interna, por ser un triángulo rectángulo de 1 metro y 1 metro, sería 45 grados. Porque tengo 1 metro de alto, 1 metro de ancho. Si usted saca el ángulo, obviamente esto es un cuadrado. Por ser un cuadrado, tiene 45 grados de cada lado. 45, 45, 90. Ahí tengo mis 90 grados internos en esa esquina. Ahora, el segundo fasor entonces sería 6.38 con un ángulo de 45 grados. Si ya tengo los dos fasores, usted puede con su calculadora sumar directamente 9 con ángulo de 0 más 6,38. Y aquí, ojo, como el fasor va para abajo, el ángulo es negativo, con un ángulo de menos 45. Usted coloca eso en su calculadora, obviamente en modo complex, en modo de números complejos, 9 ángulo de 0 más 6,38 con ángulo de menos 45 y le va a dar un resultado directo y le dice que tiene un fasor de 14,24 con un ángulo de menos 18,46 grados. Entonces ahí he hallado mi potencial resultante. Repito, con la calculadora, ¿sí? Con la calculadora, en modo número complejo, yo he sumado estos dos fasores. Ahora, ¿cómo resuelvo esto? Y si no tengo la calculadora con números complejos, voy a borrar la parte de aquí abajo, donde hallamos los dos fasores, y aquí voy a trabajar trigonometría. Observe, tengo dos fasores, 9 y 6,38. Aquí la pregunta sería, ¿cuánto es el resultante? Para eso puedo sumar los dos vectores, 6,38 y 9. Aquí me va a generar un nuevo vector resultante. ¿Cómo trabajo eso? Pues bien, primero, lo que analizo es los ángulos. Observe, tengo un fasor en el eje horizontal y tengo otro fasor, el cual aquí tiene 45 grados. La pregunta es, si aquí hay 45, ¿cuánto hay acá? Para eso, usted tiene que recordar que este ángulo tiene 180 grados. Por ende, sería 180 menos 45, que nos da como resultado 135 grados. Entonces ya tengo, observe, los dos catetos, 9 y 6,38, con un ángulo interno que se forma entre los dos catetos. Aquí, para hallar el vector resultante, yo puedo hallar lo que se llama, o se puede utilizar lo que se llama la ley del coseno. ¿Cuánto vale este resultante? La ley del coseno me dice que el resultante al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos menos el doble de la multiplicación de los catetos por el coseno del ángulo que se forma entre los dos, que sería 135. Aquí, obviamente, tengo que despejar la resultante, porque está elevada al cuadrado. Repito, esta es la ley del coseno. Como está elevado al cuadrado, lo saco de este lado y lo paso al otro lado como una raíz. Y nos queda que la resultante es igual a la raíz cuadrada de toda esta operación. Al colocar en la calculadora raíz cuadrada de 9 al cuadrado
más 6,38 al cuadrado, menos el doble, que es 2, por 9 por 6,38, por el coseno de 135, nos da como resultado que la resultante, valga la redundancia, vale 14,24 y coincide con la magnitud del fasor que hallamos en la calculadora. Por supuesto, también puedes hacer eso, pasar cada magnitud con su ángulo a rectangular XY y luego sumas las X, sumas las Y y vuelves a transformar a magnitud con ángulo. Por supuesto que sí. Pero repito, por supuesto, lo que yo quiero saber es la resultante. ¿Cómo llegas a la resultante? Ya depende de ustedes, de sus herramientas. En este caso, repito, le estoy demostrando que lo puedo trabajar directamente con una simple suma en la calculadora o en este caso, acá en la izquierda, con trigonometría. Y en este caso, ya con ley del coseno, pude confirmar que la magnitud es la misma. Me falta hallar qué cosa, el ángulo. Para el ángulo, voy a poner aquí la resultante, ya sé que vale 14,24. Ahora, para sacar el ángulo, necesito hallar el ángulo que está aquí adentro. Voy a ponerle alfa. Para el ángulo, ahora voy a usar lo que se llama la ley del seno. ¿Qué me dice la ley del seno? En este caso me dice, un cateto, por ejemplo, 14,24, se divide para el seno del ángulo opuesto. En este caso, un segundo, en este caso, el ángulo opuesto a este cateto es 135. Seno de 135. Repito, me quedé en la ley del seno, se nos acaba el tiempo. Es igual a la ley del seno al cateto dividido para el seno del ángulo opuesto. Y como quiero hallar este ángulo, uso el cateto opuesto, 6,38. Seno de alfa. Aquí, despejando alfa, obviamente, está dividiendo, pasa a multiplicar, y lo que está multiplicando pasa a dividir, me queda que alfa es igual a seno a la menos 1 de ¿qué? Observemos, 638 queda arriba. El 14 está multiplicando, lo bajo a dividir. Y este seno de 135 lo paso al otro lado, arriba a multiplicar. Me queda algo así, seno de 135. Entonces, me dice que el ángulo alfa es igual a seno a la menos 1 de 638 por seno de 135 dividido para 14,24. Si coloco todo esto en la calculadora, me va a dar un valor, seno a la menos 1, un segundito, de 6,38 por seno de 135 dividido para 14,24. Me dice que es igual a un ángulo de 18,46. En este caso, como es ángulo interno, tengo 18,46, pero al analizar el problema, sé que es un ángulo negativo porque la resultante va hacia abajo del eje X. En este caso sería menos 18,46 y coincide con el valor que hallamos de forma directa. Hasta aquí el video de la sesión. Gracias.